Es como si echara gasolina al fuego. Cuando sentimos ansiedad, la sensación es muy desagradable y hacemos cualquier cosa que nos recomienden. Y una recomendación bien intencionada que se da con frecuencia es que respires hondo, que hagas unas respiraciones profundas. El problema es que muchas veces esto empeora la situación. ¿Por qué? Porque la persona está confusa, aturdida y no interpreta bien las instrucciones o lo hace mal y lo que hace es en realidad empeorar la situación porque hiperventila. Es como si echara gasolina al fuego. ¿En qué consiste esto de la hiperventilación? Normalmente es una situación que se produce por la misma ansiedad. Hiperventilar quiere decir que respiras más rápido, de forma más superficial, y esto lo que hace es provocar unos cambios en el cuerpo, disminuye el CO2, que es un gas que hay en el organismo. Esto provoca como consecuencia que se alcalinice la sangre y esto también provoca que disminuya el calcio en sangre. Esto dará lugar a una serie de síntomas, por ejemplo, la disminución del calcio, a que haya sensaciones de hormigueos, contracciones musculares en situaciones un poquito más extremas, por ejemplo, las manos en comadrón, que son típicas cuando viene alguien de urgencias porque tiene una crisis de ansiedad y hiperventila. También sensaciones de hormigueo en las manos, extremidades, piernas, incluso los pies, o sensación de opresión en el pecho, presión en la cabeza y la confusión o aturdimiento, que es también por una vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se estrechan como reacción a esta hiperventilación y estos cambios y llega menos sangre al cerebro o a los tejidos en general. Esto, claro, hace que nos metamos en un círculo vicioso que si teníamos ansiedad al respirar mal, porque la persona dice que respire hondo y lo que hace es respirar más rápido, pero sigue respirando de forma superficial, o lo que hace es hacer una respiración profunda, pero torácica, superficial, y esto da una mayor sensación de ansiedad porque tendrá más sensación de presión en el pecho o como más dificultad para respirar o quizá una sensación subjetiva de esta dificultad, pero la idea es que esto empeora la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en lugar de simplemente dar esta instrucción? ¿O qué podemos hacer nosotros si tenemos ansiedad? Lo primero es hacerlo correctamente. Normalmente lo que recomiendan es inspirar por la nariz, metes el aire por la nariz y cuando expiras, cuando lo sacas, que sea por la boca. También se podría hacer solo por la nariz, inspirar y expirar por la nariz, pero si tienes congestión nasal o algún problema en la nariz, también podrías hacerlo solo con la boca. Has de adaptarte a las circunstancias. Después, cuando inhalas, cuando metes aire, tendrías que hacerlo de una forma suave, sin que sea forzado, y hacerlo como si te imaginaras que estás oliendo el aroma de una flor, algo suave y profundo. Y cuando inhalas, cuando entra el aire en la expiración, el vientre tendría que inflar un poco, más que el pecho, porque intentamos que sea la respiración diafragmática, es decir, el músculo del diafragma, que es una cúpula que tenemos aquí debajo de los pulmones, es el músculo principal de la ventilación pulmonar y este es el que intentamos que se mueva más. Entonces, cuando inspiras, este músculo se contrae bajando, por eso se inflan los pulmones, y lo que pasa es que tendría que empujar un poco el paquete abdominal hacia afuera, la barriga hacia afuera. Entonces, por eso decimos que el vientre se ha de hinchar un poco cuando inspiras, cuando entra el aire hacia adentro. Después, cuando sacas el aire, cuando expiras, cuando exhalas, tendría que ser también suave. Es decir, como si estuvieras soplando a una vela suavemente sin querer apagarla. Estas son las imágenes mentales que puedes utilizar. Y después, cuando inspiras, cuando entra el aire de forma suave, no hay que subir los hombros. Es simplemente el inspirar sin movilizar los hombros, todo con suavidad y profundidad. La técnica se recomienda practicarla todos los días, 1, 2, 3 veces al día, puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, según las circunstancias de cada persona. La cuestión es ir practicando para que cuando tengas una situación de ansiedad ya tengas un entrenamiento. Y esta técnica consiste en centrarse en la respiración diafragmática que he comentado antes. Y se practica muy fácilmente poniendo una mano en el pecho, otra en el abdomen y cuando inspiras lentamente, suavemente, notas que la mano que está en el abdomen se separa hacia afuera porque se ha hinchado el abdomen como si fuera un globo y cuando expiras, cuando exhalas, se
desinfla el abdomen y esta mano irá hacia adentro. Y esto lo haces varias veces, ya digo, 1 minuto, 2 minutos. Ahora bien, esto se puede hacer siguiendo unas pautas de tiempo determinadas que se pueden calcular mentalmente y que ahora comento. Las técnicas concretas de tiempo son variadas, por ejemplo, se utiliza mucho la técnica 4-4-4 o técnica del cuadrado o de la caja, porque tiene, si la dibujas como una forma de cuadrado, que simplemente significa que inspiras 4 segundos, retienes el aire 4 segundos, expiras 4 segundos y en expiración aguantas 4 segundos y luego vuelves a inspirar 4 segundos más, es decir, vas iniciando esto, haces varios ciclos, 4, 8 ciclos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, según las circunstancias, y lo puedes hacer 1, 2 o 3 veces al día. Esto dicen que lo practican los Navy SEALs, que son los de operaciones especiales de los Estados Unidos, también atletas de élite o gente que entrena a manejar el estrés. Se puede utilizar esta técnica. Una forma más simple sería en forma de triángulo, que es inspiras 4 segundos, aguantas la respiración 4 segundos, expiras 4 segundos y vuelves a inspirar otra vez 4 segundos, es decir, que no haces la parada justo cuando has sacado el aire. Sería otra variante. Después hay otras en las que inspiras 4 segundos, retienes 7 segundos, exhalas 8 segundos y luego vuelves a empezar. Hay diferentes variantes y muchas de estas lo que hacen es alargar la expiración, porque la expiración es la parte que es más relajante de la respiración, es estimulante del sistema nervioso parasimpático que hace que estemos más tranquilos. Esto tienes que probar qué es lo que te va mejor, probar alguna de las técnicas más simples y después ir adaptándolo a tus circunstancias y practicarlo al menos una vez al día, 2 o 3 veces al día. Así, cuando estés en una situación de ansiedad, te puedes concentrar en la respiración y hacer alguna respiración lenta, profunda y una expiración prolongada. Normalmente lo que se recomienda es esto de la respiración prolongada. Otra forma más simple es simplemente cuando estás respirando, inspiras y luego te concentras en prolongar la expiración. Así lo que conseguirás es estimular este sistema parasimpático. Quizá esta es la técnica más simple. Lo que pasa es que cada persona reacciona de forma diferente y habrá que adaptarse. Algunas objeciones a esto es preguntar, bueno, ¿y por qué todo el mundo recomienda respirar hondo? El problema no es recomendar respirar hondo, no es el qué se recomienda, sino el cómo se pone en práctica. Por eso lo he explicado aquí. Después otra objeción es que necesito más aire, es que necesito que me falta aire, esto no va a funcionar. En realidad esta respiración táctica es la que consigue que equilibres los gases en la sangre y es la que te hace sentir mejor. Lo que pasa es que hace falta un entrenamiento. Si tienes una situación de ansiedad muy importante, siempre es mejor ir con un profesional de la salud para que te enseñe cómo se tiene que hacer o por un instructor. Después también la ocasión es que hay yogis o que hacen respiraciones muy profundas, rápidas, para estimular sensaciones de relajación o para meditar y cuestiones de este tipo. En realidad, estas personas lo hacen desde una situación de calma, es decir, que el contexto, las circunstancias son todo, no lo hacen desde una situación de ansiedad. Y por otra parte, a veces sí que es una técnica que se utiliza, si se sabe utilizar, porque si respiras de forma profunda pero muy rápida, o incluso de forma superficial pero rápida, puedes conseguir unos cambios en los gases en la sangre, lo que he comentado, en los que tengas una sensación de activación del sistema simpático, el que hace que te aceleres, que te actives, y al parar en seco y concentrarte en la respiración, incluso hacer una apnea, notas que progresivamente el cuerpo reacciona, se estimula el sistema nervioso parasimpático y da una sensación de calma. Pero esto sería otra técnica que se aplicaría en otras circunstancias, que no es lo que estamos hablando aquí. Aquí lo importante es saber que lo importante no es respirar profundamente y meter mucho aire en los pulmones, sino el respirar de una forma equilibrada, una forma razonable, una forma que te permita estabilizarte y calmarte. Porque, como dicen algunos buceadores, que el mejor buceador no es el que respira más, sino el que respira mejor. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de psicología. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.